Bienvenidos a la segunda sesión del programa Aceleración. Esta sesión se compone de dos grandes partes que vamos a ver. Bueno, ya me presento para los que no han asistido a las sesiones anteriores. Mi nombre es Javier Gottlieb, soy director de incubación en la incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también conocida como Crisalis, una de las incubadoras top a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Y mis datos de contacto para el que quiera también, hacer preguntas después de la misma sesión, hacer preguntas del programa Aceleración. Acá están mis datos de contacto, @jgottschlich, el Twitter, y javier@crisalis.cl sería mi mail y correo electrónico. Entonces hoy día vamos a ver dos puntos bien importantes respecto a lo que son las startups en el proceso de incubación de Crisalis. Por una parte vamos a ver cuál es la definición de startup y cómo nosotros entendemos qué es un emprendimiento. Y por otra parte vamos a ver la base sobre lo cual sustentamos nosotros también todo el trabajo que vamos a hacer para adelante, que es los modelos de negocio, que explican de alguna manera cuál es el proceso de creación de valor subyacente a sus mismos emprendimientos. Entonces, esto en particular, como les digo, va a estar dividido en dos grandes secciones. Una primera, startup, donde vamos a preguntarnos qué es una startup y ver cuáles son las tres fases por las cuales pasa una startup. Y otra dedicada a modelos de negocio, en donde vamos a ver la metodología, ver casos concretos de modelos de negocio y finalmente vamos a ver qué experimentos podemos hacer para validar estos mismos modelos de negocio de sus empresas. Entonces, parto la sesión preguntando, ¿qué es una startup? ¿Qué entendemos por una startup? Profesora Bendaño, ¿qué es una startup? Bueno, lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué entiende usted por emprendimiento? Una forma de emprendimiento. Una forma de emprendimiento, perfecto. Vanessa. Una empresa que está buscando lograr nuevos objetivos. Ya, perfecto. ¿Es lo mismo una empresa, un emprendimiento? ¿Qué opinan ustedes? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un continuo? ¿Es de alguna manera son cosas diferentes? ¿Puede ser un emprendimiento igual a una empresa? ¿Ya? O sea, eso es un punto importante. Efectivamente, podríamos hablar de un continuo que va desde el emprendimiento a la empresa. ¿Pero qué los diferencia? Y acá está la pregunta. ¿Cuándo un emprendimiento pasa a ser empresa? Cuando tiene un modelo de negocio claro. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué significa eso? Y ya tiene el desarrollo de cómo va a rentabilizar el servicio o producto que está ofreciendo al mercado. Ya, de alguna manera, entonces, si es que tenemos esas claridades, ¿y basta con tener las claridades? O sea, ¿basta con tener ese mismo conocimiento? No, hay que validar. Hay que validarlo. Ya, perfecto. ¿Qué significa validarlo? Saber que lo que tú estás ofreciendo realmente alguien está dispuesto a comprar. Ya, perfecto. Y eso efectivamente se puede lograr a través de algunas maneras, o sea, o bien conseguir de alguna manera lo que estamos buscando, o sea, para todo el mundo los que nos escuchan, estamos buscando de alguna manera tomar conocimiento acerca de ciertos aspectos de la misma empresa. Y este conocimiento lo podemos hacer efectivamente vendiendo, armando la empresa, pero hay otras maneras de hacerlo. Y esas maneras, o sea, nos permiten de alguna manera saber si es que hay negocio antes incluso de formar el mismo negocio. Entonces, la principal, o qué es una startup según Steve Blank, profesor de Stanford, es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios escalable, replicable y rentable. Entonces voy a señalar primero que todo que uno de los puntos súper importantes tiene que ver con la búsqueda. O sea, esa es una frase esencial en esta misma definición. La búsqueda significa que hay algo que no sabemos, hay algo sobre lo cual no estamos claros y algo que tenemos que encontrar. Entonces, efectivamente, cuando acá, ¿sí? Gloria nos mencionaba que hay que validar, eso es efectivamente lo que está haciendo una startup. Cuando hablamos de emprendimiento o empresa, nosotros lo entendemos como un continuo. O sea, y efectivamente acá en este continuo lo que hay entre medio es riesgo o incertidumbre, falta de conocimiento de alguna manera. Entonces lo que estamos buscando nosotros hoy por hoy al emprender es resolver estas mismas incertidumbres, independiente si es que este negocio va a ser rentable o no va a ser rentable, o va a funcionar o no va a funcionar, nosotros estamos en esa misma búsqueda. O sea, entender de si es que el negocio es viable o no es viable. Muchos de los negocios que están hoy por hoy, o sea, seguramente no lleguen a esa misma conclusión. Y por lo tanto, el trabajo que nosotros buscamos hacer acá con ustedes no tiene que ver con este entendimiento de si es que hay negocio o no hay negocio, sino es entender cómo nosotros, de alguna manera,
modificamos las hipótesis o los sustentos sobre los cuales se basa nuestro negocio para hacerlo un negocio rentable. O sea, hoy por hoy todo lo que tenemos en vuestros emprendimientos son incertidumbres. La gran mayoría de los emprendimientos que están acá están a nivel de idea, están a nivel conceptual, con pocas validaciones técnicas. Y lo que tenemos que entender de alguna manera durante este programa es si es que podemos llegar a este mismo negocio. Y para eso vamos a utilizar la metodología que vamos a ver hoy día para ver cuáles son los cambios que le tenemos que hacer a nuestro negocio, si es que le tenemos que hacer cambios, para que estos negocios sean, nuevamente, negocios exitosos. Entonces, la gran diferencia entre una startup, volviendo al tema principal, entre una startup y una empresa es el riesgo, y el riesgo asociado a el modelo de negocio. Mientras una startup busca un modelo de negocio, una empresa se dedica a ejecutar un modelo de negocio conocido. Si es que yo voy, por ejemplo, a la cafetería que está acá abajo, seguramente no tienen ninguna idea acerca de lo que es un modelo de negocio, pero entienden muy bien los procesos de creación de valor que tienen que hacer para que este mismo negocio funcione. Entienden quiénes son sus proveedores, entienden cuáles son los costos que tienen que pagarle a la gente, que tienen que pagarle a los proveedores, que tienen que pagar agua, luz, electricidad, el mismo establecimiento. Saben los procesos que tienen que hacer, saben a quiénes tienen que contactar y ya saben también a quiénes les van a vender. Hay un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque hay un proceso de creación de valor definido. Por otra parte, en el caso de ustedes, emprendimientos de etapa temprana, todas estas partes asociadas al negocio no las tenemos claro. No sabemos si es que nuestros clientes están acá en Valparaíso o están en China. No sabemos si es que efectivamente los cobros que vamos a hacer van a ser mensuales, van a ser anuales, va a ser una vez cuando adquieran el mismo producto. No sabemos, o sea, cuáles son los costos asociados. Y en definitiva, muchos de ustedes no tienen claro tampoco la propuesta de valor final que le van a entregar a sus mismos clientes. Y por lo tanto, volviendo a la pregunta, cuando hablamos de startup estamos hablando de eso, de no conocer cuáles son todas las dimensiones de este mismo negocio. Y ojo, un punto importante, esto no tiene que ver con la claridad. Ustedes pueden tener un negocio diseñado, o sea, proponer quiénes van a ser sus clientes, proponer cuáles son los ingresos que van a tener, proponer más o menos cuáles va a ser la estructura de costos de la misma empresa, pero otra cosa es efectivamente ejecutar con su mismo emprendimiento y contrastarlo con la realidad, contrastarlo realmente con qué opina el mismo mercado de nuestro negocio, cuánto está el mercado dispuesto a pagar. Entonces, ese es el proceso en el cual nosotros estamos acompañándolo. Pasar desde acá a acá, pasar desde la incertidumbre a la certidumbre, a conocer efectivamente con pruebas, con validaciones concretas de cuál va a ser el negocio. Ahora, si es que ponemos también, o sea, en la balanza a la startup y a la empresa, podemos ver, o sea, que la startup está más asociada a las hipótesis del modelo de negocio, mientras la empresa está asociada a proyecciones, a planes, a procesos de valor conocido, mientras que la startup, y ustedes, tal como dijo Sebastián, están en la búsqueda de un problema, están en la construcción de una solución. Todavía estamos en una etapa súper temprana y estamos ideando los procesos de valor asociados a esta misma startup. Una startup también es una organización dedicada para crecer rápido. Nosotros, por lo menos acá en Chrysalis, estamos 100% dedicados a incubar negocios tecnológicos. Incubar negocios de alguna manera que necesiten grandes sumas de capital para aprovechar esta oportunidad de mercado que se encuentra abierta. Nosotros no estamos apoyando directamente negocios chicos tipo la botillería, la panadería de la esquina. Estamos apoyando negocios que de alguna manera quieren tener una propuesta de valor global, que de alguna manera impacten no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y las características que estamos buscando dentro de esta misma startup, dentro de este mismo modelo de negocio, son estas tres que mencionaba Steve Blank, que tiene que hacer con hacer algo que a un montón de gente le guste, o sea, que sea rentable la startup y que sea también replicable a este mismo gran mercado. Y por otra parte, que
alcancemos de alguna manera a servir a toda esa gente, servir a todo ese gran mercado que hemos identificado y por lo tanto que sea escalable. Y nosotros en particular damos esta definición como negocios innovadores, dinámicos y de alto potencial de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son las fases en las cuales se encuentra una startup? Esto es importante entenderlo. Esta sección se basa en una metodología de desarrollo de clientes de Steve Blank, en la cual nosotros, nos apoyamos para armar el mismo ciclo de vida del emprendimiento. Y estas tres etapas tienen que ver con una etapa asociada a lo más abstracto, que es entender si es que hay un problema que nosotros podamos resolver y hay una solución que nosotros podamos crear para atacar este mismo problema. La primera fase, que se llama encaje problema-solución. Y la segunda tiene que ver ya con la tangibilización de estos mismos conceptos. O sea, bajar esta solución a un producto en concreto y este producto en concreto llevarlo a un mercado que nosotros hemos definido. Y entender si es que este producto puede solucionar la problemática del mismo mercado que hemos identificado. Y finalmente, la tercera etapa ya tiene que ver con escalar. Entiendo cuál es el problema y la solución, entiendo que hay un fit entre el producto y el mercado que yo estoy ofreciendo. Y una vez que ya tengo este conocimiento, yo ya me dedico a expandirme con mi empresa. Esto de alguna manera tiene que ver con las dos primeras etapas, con el proceso de generación de valor. Entender de buena manera, por una parte, como les decía, si es que hay un problema que valga la pena resolver, si es que hay una necesidad, si es que hay una oportunidad de mercado. Y en base a eso, si es que hay una oportunidad de mercado, ver si es que nosotros somos capaces de crear una solución. Y luego, como les decía, cuando ya hemos bajado esta solución a un producto en concreto, a un producto empaquetado, que sabemos cuánto vale, que sabemos cómo lo tenemos que distribuir, nos dedicamos a esto, a escalar. Ahora, este mismo proceso de generación de valor es un proceso de caja negra y para el cual aplica para todas las startups que están en este momento en el mismo programa. Todos ustedes de alguna manera tienen que encontrar esta maquinita de creación de valor. O sea, en donde yo puedo meter 1 y salen 3. Y cuando yo ya logro de alguna manera establecer cuál es ese proceso, la etapa que sigue es meter 100 para sacar 300. O meter 1 millón para sacar 3 millones. Y eso es lo que estamos buscando con ustedes. Que en este proceso nos encontremos, nuevamente, con un foco orientado a la generación de conocimiento. Nuevamente, a pasar de lo que es desde la startup a lo que es la misma empresa. Y normalmente yo diría que la gran mayoría de ustedes se encuentran acá. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es lo que nos enseña la metodología de alguna manera. Nosotros vamos a hacer experimentos. Experimentos sobre las hipótesis de este modelo de negocio. Hipótesis no es otra cosa que decir tincada. Es yo pienso que, una hipótesis, por ejemplo, asociada al mercado, sería yo pienso que mi mercado son gente entre 25 y 35 años en Buenos Aires. O una hipótesis asociada a mi propuesta de valor podría ser que mi producto es rápido, mi producto es plug and play, mi producto es una plataforma web. Y por otra parte, una hipótesis también asociada a mis mismos flujos de ingreso puede ser yo voy a cobrar $50 al mes por usuario que ocupe mi plataforma. Todas esas son hipótesis. ¿Y por qué son hipótesis en el caso de ustedes? Porque cuando estamos en una idea de negocio, nosotros de alguna manera no tenemos información de que lo que nosotros estamos proponiendo se va a cumplir. ¿Por qué? Efectivamente, nosotros de alguna manera estamos proponiendo esto. Al final, ¿quién va a comprar, a pagar por esta misma solución? No son ustedes, no son los fundadores. Los que van a pagar realmente es el mercado. Y es por eso mismo que cuando muchos emprendimientos me preguntan, Javier, ¿qué opinas acerca de esta estrategia? Yo les respondo, mira, yo opino lo siguiente, pero la respuesta a esto no la tengo yo, la respuesta a esto no la tienes tú, la respuesta está ahí afuera. Es el mismo mercado el que de alguna manera va a pagar y va a validar que tu producto o servicio es el adecuado o tiene el precio indicado. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo hacemos esto de manera inteligente, cómo vamos probando
nuevamente avanzando desde la startup hacia la empresa de una manera inteligente. Y es entonces donde, no solamente en esta sesión, sino en las sesiones de más adelante, vamos a ver cómo armar negocios sin tener producto o servicio. Cómo descubrir si hay realmente negocios sin tener que construir absolutamente ningún producto. Entonces, volviendo a esta lámina, tenemos esta misma etapa, este mismo proceso, en donde las primeras dos etapas tienen que ver con crear esta maquinita de valor que les decía. Y en la siguiente etapa, luego que hemos creado la maquinita de valor, nos vamos a dedicar a optimizar los mismos costos, optimizar los mismos canales de venta. ¿Por qué? Porque nosotros ya probamos de alguna manera que hay negocio y que lo único que tenemos que hacer de alguna manera es optimizar sobre lo que ya hemos creado. Optimizar los canales, ver cómo llegamos de manera más eficiente a los mismos clientes, ver cómo nosotros efectivamente reducimos nuestros costos, cómo nos expandimos al final y al cabo. Y por eso es que esta misma etapa está asociada al crecimiento. Y los experimentos al final no son otra cosa que optimizaciones. Si es que viésemos de alguna manera la curva de ingresos respecto a lo que hemos visto en Chrysalis, sería más o menos así. O sea, tenemos que durante la etapa de problema-solución, ustedes no van a ver absolutamente ninguno. O sea, no van a ver ningún flujo positivo seguramente en su caja. Pero van a empezar a notar que de repente se empieza a levantar la curva. Y cuando ya llegamos a la etapa de escalamiento, es que cuando ya tenemos la propuesta de valor bien definida, es que nos vamos a dedicar nuevamente a expandirnos en los mercados que hemos identificado. Y por poner un ejemplo, sobre startup tecnológico, Y Combinator, aceleradora de renombre a nivel mundial, supone que una tasa de crecimiento asociada buena para sus startups es un 7% semanal. O sea, si es que ustedes están creciendo acá en el mercado chileno o en el mercado sudamericano a un 7% semanal, o sea, podemos decir que hay algo efectivamente interesante en esto mismo. Otro de los puntos importantes es que la gran mayoría del conocimiento que ustedes puedan tomar con su mismo emprendimiento es cuando lanzan el primer MVP, cuando lanzan el primer producto. Y si bien, o sea, nuevamente, nosotros vamos a ver cómo obtenemos conocimiento sin tener un producto o servicio, es que vamos a ver que la gran parte del aprendizaje tiene que ver no con el problema-solución, sino que tiene que ver con cómo, teniendo un producto de alguna manera, lo llevo a este mercado o identifico cuál es este mismo mercado. Entonces, ¿cómo ustedes deberían ver de alguna manera esto? No es que sea una curva perfecta, pero deberían ver algo por el estilo así. Esto es en términos de unidades vendidas versus las reales. Y estas son las semanas que van pasando. Uno de los ejemplos que podríamos suponer, es Tiart, emprendimiento incubado por Chrysalis, cuya base tecnológica o base intelectual se basa en este mismo filtro que está patentado, que de alguna manera previene que otros competidores se metan al mismo mercado. Y en este caso, Tiart, por ejemplo, definió que algunas métricas asociadas a estas mismas etapas, en donde él dijo que una vez que tenga la venta de $250.000 al año, voy a pasar desde la etapa de problema-solución, o voy a lograr el encaje problema-solución, y voy a pasar ya a la etapa de producto-mercado. Y luego, en el tema del escalamiento, es cuando ya estén vendiendo $2,5 millones al año, es que piensan que ya es la parte en donde deberían escalar. El tiempo que se pusieron para lograr esto son 10 meses la primera etapa, 2 años la segunda y 4 años para la tercera. Entonces, los puntos claves de esta pequeña sección, que es nuevamente la introducción a lo que vamos a ver, es primero que una startup no es lo mismo que una gran compañía, no es lo mismo que una empresa, a ambas las separa la incertidumbre. Por otra parte, que una startup busca un modelo de negocios que sea rentable, replicable y escalable. Y por otra parte, que una startup atraviesa distintas fases de desarrollo con objetivos específicos y que la definición de hitos
tiene que estar alineada de alguna manera a la ejecución de la misma startup. Ahora, el punto central y más importante que tiene que ver con los mismos modelos de negocio. Lo que vamos a ver ahora, nuevamente, como les digo, tiene que ver la base de lo que vamos a trabajar. El modelo de negocio no es otra cosa, y más que modelo de negocio, yo los llamaría modelos de valor, porque de alguna manera explican el proceso mediante el cual la startup crea valor para un mercado específico. Y esta metodología no solamente se puede aplicar a empresas o negocios, sino que también se puede llevar a cabo a organizaciones, a contextos sociales, a contextos culturales. Esto es al final una metodología de alguna manera estratégica para mapear cómo vuestra organización genera valor en torno a un segmento objetivo. Entonces, primero, ¿qué es el Running Lean? Running Lean, según el mismo autor, Ash Maurya, es una metodología que te permite iterar desde un plan inicial hasta un plan que funcione. O sea, ese es como el eslogan de esta misma metodología. Esta metodología, de alguna manera, tiene otras metodologías detrás. O sea, esto es un framework para emprender basado en metodologías de emprendimiento. Y este framework se basa primero en Lean Startup, de Eric Rice, que el eslogan, o como nosotros lo simplificamos, es el maximizar aprendizaje sobre unidad de tiempo. O sea, entender cómo nosotros de alguna manera en cada actividad que hacemos en las primeras etapas de los emprendimientos generamos conocimiento y por lo tanto nos acercamos a esto que estamos llamando empresa. O sea, entendamos de alguna manera que generar conocimiento no es otra cosa que, nuevamente, saber por qué camino tengo que ir o saber por qué camino no tengo que ir. Es al final eso, generar conocimiento. Conocimiento que nos diga de alguna manera o que nos dé una ruta, una guía sobre hacia dónde tenemos que enfocarnos con nuestro emprendimiento. Otra de las metodologías que está detrás del Running Lean se llama Desarrollo de Clientes, de Steve Blank, que también, o sea, el eslogan súper en una frase es salir del edificio. O sea, y esto tiene que ver con un pensamiento de que la respuesta a sus mismos negocios no se encuentra en sus cabezas, se encuentra directamente en la cabeza de sus clientes, es decir, en el mismo mercado. Y por lo tanto ustedes lo que tienen que hacer de alguna manera es contrastar sus hipótesis iniciales, o sea, lo que hay en su cabeza, con efectivamente lo que está haciendo el mercado. Y por último, la última metodología que toma Ash Maurya se llama Canvas, que es una metodología desarrollada por Alex Osterwalder para mapear este proceso de creación de valor. Sin embargo, acá el mismo autor hace alguna modificación sobre la misma metodología propuesta inicialmente. Y todo esto es el Running Lean, que no es otra cosa que simplificarlo como velocidad, aprendizaje y foco, y experimentar y medir el comportamiento de los clientes. Uno de los puntos también importantes de esta misma metodología que les tengo que señalar es que esto no es otra cosa que aplicar el método científico sobre startups. O sea, esto es efectivamente suponer experimentos, o sea, suponer de alguna manera pruebas que yo tengo que realizar con mi misma startup, y estas mismas pruebas me van a ayudar a entender si es que voy por buen camino o voy por mal camino. Esto no es otra cosa de suponer hipótesis, hacer experimentos y ensayos y sacar conclusiones. Y en base a las conclusiones, incorporarlas a la misma empresa y tomar las decisiones correspondientes. Uno de los puntos también importantes de esto es que, nuevamente, esta metodología se basa en eso, método científico. Y por lo tanto, tenemos que tener la disciplina de alguna manera o para que estas mismas conclusiones sean incorporadas a la misma empresa. Puesto que si no son incorporadas a la misma empresa, la verdad es que estoy siguiendo mi intuición. O sea, si es que yo no le hago caso efectivamente a lo que el mercado me está diciendo, no tiene sentido de alguna manera ocupar esta metodología. Se pueden ocupar otras, no hay ningún problema en eso, pero esta metodología es básicamente eso: experimentar, sacar conclusiones y en base a estas conclusiones tomar decisiones. Tal como lo pone de alguna manera Ash Maurya en su mismo libro, la vida es muy corta para construir algo que nadie quiere. O sea, en particular él, más que de los éxitos que ha tenido como emprendedor, él construye esta misma metodología o este mismo framework para emprender en base a su fracaso. O sea, él fracasó en algunos intentos emprendiendo
y él empezó a entender que habían algunas cosas, habían algunos patrones de por qué sus emprendimientos fracasaban. Entonces, y empezó a armar esta misma metodología en conjunto, o sea, tomando pedazos de lo que estaban diciendo otros expertos de la misma industria. Y él se dio cuenta de alguna manera que, y este es un concepto súper importante y que por favor les pido que lo anoten, que lo recalquen, es que ustedes no son sus clientes. Ustedes pueden estar muy enamorados de su producto, pueden estar muy enamorados de su misma solución, sin embargo, ustedes no van a ser los que les van a pagar efectivamente porque la empresa funcione. Los que les van a pagar efectivamente porque la empresa funcione son sus clientes, son el mercado. Y si es que no tienen mercado, o si es que no tienen gente de alguna manera que está dispuesta a comprar su misma solución, es que no hay negocio. Y ustedes están literalmente perdiendo el tiempo. Por lo tanto, aprovechen esta misma instancia, aprovechen de alguna manera, o sea, su tiempo. Creen productos que cambien de alguna manera la vida de las personas, que solucionen problemáticas reales. Y también que solucionen problemáticas o que cambien la vida de muchas personas. Porque así es como nosotros como emprendedores vamos a impactar realmente y vamos a poder crear un negocio global. Ahora bien, la metodología es súper simple. O sea, es básicamente 3 pasos, nada más que eso. No es un manual entero, son 3 pasos que hay que aprender. Primero es documentar un plan A. O sea, documentar de cómo yo creo que voy a crear valor para el cliente. Y luego lo que voy a hacer es entender cuál de estas partes de mi plan A son las partes más riesgosas de mi negocio. Es decir, las que si no funcionan, se cae de alguna manera el negocio completamente. Y luego de identificar las partes más riesgosas, lo único que voy a hacer es testear sistemáticamente. O sea, hacer experimentos y sacar conclusiones. Y sobre estas mismas conclusiones voy a incorporarlas a la misma empresa. Y al incorporarlas sobre la misma empresa, mi empresa va a ir evolucionando. Hasta llegar, ojalá de alguna manera, a este negocio exitoso, global, de alto impacto, innovador, que estamos buscando. Entonces, ¿cómo va la metodología? Primero vamos a utilizar el Lean Canvas para capturar las hipótesis de negocio. Pero antes de eso vamos de alguna manera a sintetizar cuál es la visión. ¿Cuál es su idea de negocio? Por supuesto que ustedes partieron desde ahí. Tengo una idea en la cabeza. Tengo una idea con la cual quiero emprender. Idealmente, lo que deberíamos hacer primero es contrastar esta idea con el mundo exterior. O sea, que no quede solamente en nuestra cabeza. Si es que de alguna manera mucha gente me dice que esta idea no valga la pena, yo tengo que de alguna manera entender qué está pasando ahí. Y luego de esto, vamos a orientarnos a esto mismo, entender cuál es el proceso de creación de valor, cómo esta idea de alguna manera pasa medianamente a la realidad, cómo nosotros mediante procesos creamos o logramos de alguna manera solucionar esta problemática, aprovechar esta misma oportunidad de negocio, entender cómo satisfacemos la necesidad que hemos identificado. Y para esto nosotros vamos a suponer este mismo Lean Canvas, que voy a explicar en breves minutos más, y lo vamos a rellenar con cuáles son las hipótesis fundamentales del mismo modelo de negocio. Ahora, también otro de los puntos importantes y que tienen que entender, y que también les pido subrayar, el producto que ustedes tienen no es el producto de su empresa. Cuando les pidan, estimados, queremos de alguna manera que nos expliquen su negocio, por favor no expliquen el producto. El negocio, efectivamente, una de las partes es el mismo producto, pero el negocio tiene que ver con algo mucho más amplio. El negocio tiene que ver con esto que les mencionaba, que es la creación de valor. Y la creación de valor tiene que ver con conceptos que van más allá del producto. Y no se limita solamente a este. O sea, tiene que ver con todas estas perspectivas de alguna manera que han identificado estos expertos. Clientes dispuestos a pagar, la misma ventaja competitiva para entrar a algunos mercados, los mismos canales para servir a estos clientes, el problema de estos mismos clientes y la solución que nosotros de alguna manera entregamos, la propuesta de valor de esto mismo y
métricas claves, estructura de costos y los flujos de ingreso. Ahora, esta metodología en particular, el Lean Canvas, también está súper enfocado en lo que es emprendimiento de etapa temprana. Si es que nosotros nos vamos a la otra metodología original de Alex Osterwalder, que es la metodología Canvas, hay algunos bloques que cambian en este mismo lienzo. Y la razón por la que cambian o la explicación que nosotros le damos en Chrysalis es que estos bloques están hechos de alguna manera para empresas que ya están consolidadas, empresas que ya saben cómo crean valor. Mientras que este mismo Canvas, este mismo lienzo, está orientado nuevamente a las etapas más tempranas de los emprendimientos, cuando yo de alguna manera no quiero probar si es que el producto va a funcionar, sino que quiero entender si es que hay un problema que valga la pena solucionar. Y para eso provee este mismo framework que les voy a contar. El segundo punto, como les decía, tiene que ver con identificar las partes más riesgosas. O sea, vamos a rellenar de alguna manera este mismo Canvas y nosotros de alguna manera vamos a tomar estas mismas hipótesis y vamos a contrastarlas con el mercado, vamos a contrastarlas con la realidad. Y en este contraste es que nosotros vamos a aprender si es que las hipótesis que nosotros decíamos, si es que las tincadas que nosotros teníamos eran ciertas o no eran ciertas. Ahora, y también volviendo a lo que tocábamos en el principio, cada etapa tiene de alguna manera hipótesis más riesgosas asociadas, que es lo que vamos a ver. Y el tercer punto es, nuevamente, sistemáticamente testear el plan. Y para testear el plan lo que nosotros vamos a hacer es, como les decía, experimentos. Y los experimentos no son otras cosas que es, o sea, según Eric Ries, es un ciclo alrededor del loop de conocimiento validado. ¿Qué significa eso? Eso es como chino. Nada más que esto. Este es el ciclo Lean Startup. Nosotros vamos a intentar construir de alguna manera un producto y en base a esta construcción del producto vamos a medir. Lo vamos a lanzar al mercado, vamos a lanzar algún experimento y sobre este mismo experimento vamos a recolectar información. Y sobre esta misma recolección de información nosotros vamos a sacar conclusiones y aprender. Vamos a sacar ideas en base a la data que nos entreguen y estas ideas las vamos a nuevamente incorporar al mismo producto. Entonces este es el loop de conocimiento del Lean Startup, el ciclo del Lean Startup, y es el ciclo que nosotros esperamos que ustedes hagan durante este mismo proceso. Entonces, capturando las hipótesis de negocio, modelo de negocio, como les decía, un modelo de negocio describe el modo en que una organización crea, distribuye y captura valor en un contexto económico, cultural o social. O sea, esto no está, como les decía, limitado solamente a negocios, sino que es una metodología que se puede aplicar fuera de este mismo contexto. Y para eso vamos a ocupar el Canvas, que es básicamente, lo voy a resumir en esta, pero vamos a profundizar en cada uno de los bloques, que tiene que ver con el segmento de clientes al cual quiero llegar, el problema o los problemas que tienen estos mismos clientes. Tercero, la propuesta única de valor, o sea, qué cosa yo le estoy ofreciendo efectivamente a mis clientes. La solución, que tienen que ver con las características que tiene mi producto y que solucionan las problemáticas de mi cliente. Los canales, o la manera en cómo yo llevo este mismo producto al mismo mercado que he identificado. Las fuentes de ingreso, las estructuras de costos, las métricas claves para medir de alguna manera cuál es el avance de mi startup y finalmente la ventaja injusta o ventaja competitiva que me permite de alguna manera entrar a estos mismos mercados que están consolidados. Ahora, también en este mismo Lean Canvas se consideran dos puntos adicionales. En el bloque de problemas también vamos a considerar las alternativas existentes y en el mismo bloque de segmentos de clientes vamos a identificar cuáles son los early adopters o adoptadores tempranos de nuestra metodología. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, y sobre también, o sea, un poco en base a la experiencia que hemos nosotros mismos aprendido del Canvas. El Canvas primero es una herramienta estratégica. O sea, esto no funciona para detallar efectivamente la operación del mismo negocio. Esto funciona nuevamente a modo súper abstracto, súper general y es una visión nuevamente de estratega que a nosotros nos permite identificar de alguna manera cuáles son los bloques esenciales en el proceso de creación de valor y cómo estos mismos bloques además están de alguna manera relacionados entre ellos mismos.
Segundo, que también esta misma metodología tiene que ver con pensar para luego crear. Y no es pensar en qué crear. Esto es un ejercicio súper rápido. O sea, documenten su primera versión en unos 15 minutos y en base a esto partan viendo si es que hay consistencia entre cada uno de los bloques. Como les menciono, el Canvas no es otra cosa que diferentes perspectivas de un mismo negocio. Pero eso no significa que el negocio esté fragmentado, sino que cada una de las partes de alguna manera está relacionada con ella. En este mismo sentido, el Canvas es un sistema, los bloques son diferentes partes y existe sinergia de alguna manera entre las diferentes partes. O sea, ustedes al momento de desarrollar el Canvas van a lograr entender, o sea, cómo estas piezas de alguna manera están conectadas y si es que hay inconsistencias en cada una de ellas, se van a dar cuenta inmediatamente. De alguna manera eso es lo que estamos buscando con esta misma metodología. En una primera aproximación está bien dejar algunos espacios en blanco, específicamente las más difíciles de rellenar tienen que ver con la ventaja competitiva, que puede ser que no la tengan identificada en un primer acercamiento, o las mismas métricas de la startup, que no sepan muy bien cómo ustedes van a medir el avance de su emprendimiento. Otros puntos importantes es ser conciso y pensar en presente. O sea, nuevamente, esto se mueve a nivel de ideas, no tienen que escribir un libro para cada bloque. Esto no es un plan de negocio, esto es una metodología para ver cómo las diferentes perspectivas están alineadas y cómo entender de alguna manera, súper simple, cómo creamos valor. Esta metodología además no solamente sirve para eso, sino que es, nuevamente, la manera en que ustedes pueden comunicarla entre los diferentes fundadores. O sea, esto nos va a servir para explicitar claramente cuál es nuestra visión y cuál es la visión que tenemos nosotros como equipo. Y por último, usar un enfoque centrado en el cliente. O sea, nuevamente, todo lo que estamos haciendo, toda la innovación que nosotros tenemos, se basa en agregarle valor al mismo usuario. Entonces, este mismo bosquejando el Lean Canvas se arma de alguna manera y nosotros también recomendamos utilizar este mismo orden para aproximarse a las diferentes perspectivas. Entonces, el primero, bloque de segmento de cliente. Es importantísimo distinguir entre lo que son los usuarios y los clientes. Si es que pueden dividir los segmentos en segmentos más específicos, ideal. Ideal también, o sea, colocarlos al principio en el mismo canvas con diferentes colores para entender cómo agregamos valor a los diferentes segmentos, pero en una etapa posterior esperamos que haya un canvas por cada rol o por cada segmento de cliente que ustedes hayan identificado. Y esto es principalmente porque el valor que ustedes le están agregando a estos diferentes segmentos debería ser diferente. Y por último también identificar cuál es el early adopter, cuál es el adoptador temprano que ustedes van a tener. ¿Quién es la primera persona que de alguna manera va a comprarle a su cliente? ¿Quién es la persona que tiene la necesidad para pagar inmediatamente aunque el mismo producto no esté hecho? Segundo bloque, el problema. Enumerar los tres primeros problemas de sus early adopters y además listar cuáles son las alternativas existentes. ¿Por qué también, o sea, me detengo un poco acá en alternativas existentes? Normalmente cuando yo le pregunto a algún emprendedor cuál es su competencia, usualmente nos responden que ninguna, que no tienen competencia, que ellos están haciendo algo único en el mismo mundo. Eso es completamente mentira. Ustedes tienen que pensar en su competencia no solamente directa, sino además en su competencia indirecta. O sea, ustedes no tienen que concentrarse en todas las empresas o todas las organizaciones que están haciendo el mismo producto, sino en aquellas organizaciones que tienen un producto o servicio que resuelve el problema del mismo mercado que ustedes están intentando atacar. Vamos a ver de alguna manera esto en el mismo ejemplo, pero hay que entender eso. No porque lo mío sea una cajita cuadrada con bordes dorados, única en el mundo, significa que en el mismo mercado no hayan otras alternativas diferentes que respondan a las mismas necesidades de sus mismos clientes. 3. Propuesta de valor. Propuesta de valor, mencionar de alguna manera las características que tiene su misma startup y entender también cuáles son las diferencias que tiene, cuál es la innovación
y por qué estas características además le importan al mismo mercado. ¿Por qué el mercado valora estas mismas características? Siempre, como les decía, dirigirse a sus adoptadores tempranos, a los early adopters. Ellos son el motivo por la cual la empresa existe. Y ustedes tienen que dirigir toda la propuesta de valor, todos estos bloques, hacia ellos mismos. Enfóquense en los beneficios, escojan las palabras cuidadosamente y apropiénselas. La propuesta de valor también responde el qué, quién y cómo. Algunas otras cosas aconsejables, estudiar otras buenas propuestas de valor y de alguna manera crear un high concept pitch, que es el emprendimiento explicado en una sola línea. Entonces, no sé quién de ustedes, por ejemplo, conoce Flickr. ¿Quién no conoce Flickr? Algunos no conocen a Flickr. Flickr es exactamente un YouTube para las fotos. En vez de tener video, hay mismas fotos. Entonces, estos pequeños conceptos, estas pequeñas aproximaciones que ustedes también pueden hacer con sus emprendimientos, ayudan a, de alguna manera, crear en la cabeza de los consumidores una idea de cómo podría lucir su producto, cómo podría lucir su servicio. 4. Solución. Listar las 3 principales características de tu solución. Cada característica enlazarla con uno de los problemas, o sea, hay un match 1 a 1. Canal o canales, de alguna manera. Entender cómo nosotros vamos a comunicar esta misma propuesta de valor a los mismos clientes. O sea, no solamente cómo transporto este producto o servicio a los clientes, sino que cómo doy a conocer esta misma oferta, cómo me comunico con mis mismos clientes. Y 6 y 7 tenemos flujos de ingresos y estructuras de costo. Principalmente en la estructura de costo, por ejemplo, yo aconsejo dividir entre costos fijos y variables. Y si además la etapa está en un estado de ideas, incorporar cuáles son los costos de inversión para poner en marcha esta misma empresa. Y la estructura de costos siempre refleja de alguna manera cuáles son los procesos que son externos y cuáles son internos a la misma empresa. Normalmente los procesos externos responden a costos variables que yo puedo contratar y descontratar, mientras que los procesos internos responden de alguna manera a los costos fijos. Por otra parte, respecto al flujo de ingresos, algunos consejos que les damos es que cobren en función del valor y no en función del mismo costo que tiene la solución. O sea, entiendan de alguna manera cuál es el dolor que tiene el mismo mercado, intentar cuantificarlo y cobrar en función de ese mismo dolor. Pueden incluir el precio, pero para startups más avanzadas y cuando ya tengan más información pueden incluir otras métricas tipo costo de adquisición de clientes, el mismo ciclo de vida del cliente, que nos van a dar también otras aproximaciones de si es que la startup es viable financieramente o no. Y por último también, respecto a flujo de ingresos, que te paguen, y esto es más como nota, que te paguen es la primera forma de validación. O sea, nosotros, si es que hay alguien dispuestos a pagar por el producto o servicio que ustedes tienen, que su startup tiene, eso es una validación tremendamente importante, porque significa que ustedes de alguna manera no solamente están resolviendo un problema existente o que están aprovechando una necesidad del mercado, sino que además están probando que existe una disposición a pago efectiva, de que el precio que ustedes están poniendo es correcto en función de el mismo valor que ustedes están agregando. Número 8, métricas claves son los indicadores claves para medir el progreso de tu startup. En este caso, respecto a las mismas métricas, depende mucho del estado en el cual se encuentre el emprendimiento. Y también queremos mencionar de alguna manera cuáles son las métricas piratas de Dave McClure, que es fundador de 500 Startups, que tienen que ver o que nos ayudan de alguna manera a entender dónde están los problemas en nuestro mismo modelo de negocio. Esta es como una pequeña metodología, vamos a profundizar un poco en sesiones más adelante del mismo programa de aceleración, pero tienen que ver, voy a hacer un ejemplo súper pequeño, súper breve, respecto por ejemplo a Spotify. ¿Todos conocen Spotify, no es cierto? Perfecto. Entonces las métricas pirata tienen que ver con adquisición, activación, retención, revenue y referidos. Y esto corresponde de alguna manera primero a lo que nosotros llamamos un funnel. O sea, si es que tenemos 100 personas que están de alguna manera visitando la landing page de Spotify, a la siguiente vamos a tener un porcentaje de ese mismo conjunto
que tienen que ver con la gente que lo descarga. Después un porcentaje de ese mismo conjunto o un subconjunto de este va a utilizar Spotify y un subconjunto de este va a utilizar Spotify y además lo van a referir. O sea, esto es una serie de subconjuntos o conjuntos que están uno adentro de otro y nos permiten de alguna manera entender cómo se produce el proceso de creación de valor desde que el cliente contacta a la misma empresa hasta que lo está utilizando y lo está pagando. En el caso de Spotify, para hacer el ejemplo, si es que yo tengo, imagínense, lanzo la landing page hace 10 años de una aplicación muy parecida a Spotify y no tengo ninguna visita, ¿cuál es el problema? El problema podría ser, o sea, la publicito a través de Google, la publicito a través de Facebook. Los problemas pueden ser dos. Primero, en que no estoy atacando un segmento de mercado que le interese, la música en particular. O podría ser que los mismos links estén malos, que hay un error de producto asociado. Adelantémonos un poco. Si es que de estos 100 publico y entran 100 personas a mi misma landing y tengo que ninguna persona se cree una cuenta, ¿qué significa? Que la gente entró por una propuesta de valor a la misma página, pero que se dio cuenta que esa propuesta de valor no le servía. Puede ser que hubiese sido muy caro, puede ser que también que hayan errores de producto y por lo tanto nadie lo estaba descargando, o puede ser que agregaba muy poco valor nada más, y tan poco valor para que la gente, o sea, miraba la página, creía que era algo, pero no, se cambia, rebota de alguna manera. Pero si en esta misma 100 personas que visitan la landing page, 80 se crean una cuenta, significa que ahí hay algo interesante. Que nosotros probamos que de alguna manera hay un interés de parte del mercado en adquirir este mismo producto. Y ese es, por ejemplo, un experimento que todos ustedes podrían hacer efectivamente mañana. Armar de alguna manera una landing page sobre sus mismos productos o servicios y marketearlo. Y ver cuáles son efectivamente los resultados de este mismo experimento. Ver si es que hay interés. Ahí de alguna manera ustedes están validando, o independiente del resultado o las conclusiones que saquen, están intentando validar hipótesis asociadas a su mismo modelo de negocio. Sigamos adelante con el ejemplo. Tengo 100 visitas a la landing, se crean 80 cuentas y de las 80 cuentas, 70 lo parten ocupando. ¿Qué significa? Que efectivamente había una propuesta de valor, le hacía sentido al mismo mercado sobre el cual yo estaba marketeando y además es muy interesante y soluciona una problemática porque la gente lo está ocupando. Pero ¿qué pasa si es que la conversión desde el uso repetitivo hasta pagos por servicios baja? ¿Cuál podría ser el problema? Ahí pueden haber también nuevamente harta experiencia, efectivamente. El precio también, que creo que puedo cobrar y que no se condice con lo que la gente está dispuesta, ¿no? Ya, efectivamente. O puede ser también, o sea, que no hay un match efectivo entre la propuesta de valor y el mismo cobro. O sea, puede ser que la propuesta de valor que yo estoy entregando con el Spotify gratis es suficiente para la gente. O sea, imagínense un Spotify que no tiene comerciales, que te permite elegir cualquier canción y no solamente el disco, que no tenga reproducción aleatoria. Y es más gratis, como por ejemplo lo era en su momento Grooveshark. Entonces esa es una propuesta de valor suficiente. Y no se logró un match entre lo que era el mismo precio y la misma propuesta de valor. Entonces, de alguna manera, este mismo funnel nos ayuda a entender cómo yo agrego valor en cada una de las etapas. Si es que no hay gente que esté adquiriendo, o sea, que no hay gente que entre en adquisición, normalmente los problemas son de marketing. O sea, ustedes no están haciendo un trabajo adecuado marketeando su producto. No con la propuesta de valor, sino con el mismo mercado que están eligiendo, las mismas herramientas que están eligiendo para llegar al mercado. Si es que hay problemas de activación, pueden ser problemas de producto, efectivamente, de la solución que ustedes están entregando, o que una vez que la gente saltaba del landing page a la página oficial para descargarlo, se encontraban con que era una propuesta nada que ver a lo que ustedes habían promocionado. Ahí está la diferencia. Si es que la gente no está ocupándola, o sea, se crea la cuenta y no lo ocupan, significa que su producto está agregando poco valor. Prueban de alguna manera que hay un problema a resolver, por eso hay tanta gente metiéndose a la landing y creándose cuenta,
pero ustedes no están siendo capaces de solucionar el problema. La propuesta de valor hace sentido, pero la solución que ustedes están creando es muy pobre. Puede ser técnicamente deficiente o no cumple con las mismas expectativas. Y por último, si es que de alguna manera, desde bajar la misma aplicación y el uso repetitivo no se está de alguna manera pasando a la etapa de pago, eso significa que tampoco hay concordancia entre el pago, o sea, el valor que ustedes están agregando con el valor que ustedes están cobrando o el precio de su mismo producto. Esto es crucial, vamos a verlo en la sesión de métricas para startups, pero es crucial para entender cómo armamos un proceso de comercialización eficiente, por una parte, pero además es crucial para entender dónde están los problemas en el proceso de creación de valor. Por último, y respecto a la misma ventaja competitiva, esta tiene que ver con algo que es difícil de ser copiado por otra empresa. Y algunos ejemplos de esto mismo puede ser la información privilegiada, que ustedes manejen conocimientos que otros no conocen. El auspicio indicado, por ejemplo, uno de los startups de Chrysalis se llama SuperTT. SuperTT es un Football Fantasy Manager. Básicamente, en todas las jornadas, de alguna manera, yo puedo elegir los jugadores y en base a estas elecciones que voy ganando puntos o premios asociados. Y ellos en particular, durante el año pasado, tenían como sponsor a CDF, que es efectivamente uno de los grandes jugadores en televisión deportiva a nivel chileno. Eso, por ejemplo, es una ventaja competitiva, tener un contrato exclusivo con una entidad importante en este mismo mercado. Pueden tener Dream Team, el Dream Team. Pueden ser autores personales en la materia, pueden tener largos efectos de red, pueden tener ventajas de comunidad, pueden tener ventajas de conocimiento, como por ejemplo podría tener cualquier marketplace tipo Yelp, que al final no es la tecnología lo que brinda la startup, sino es el mismo conocimiento que ha ido ganando, que son al final los reviews. O incluso una otra ventaja competitiva podría ser el ranking SEO. SEO es Search Engine Optimization, que tiene que ver con cuán arriba o cuán abajo están en la búsqueda de Google. Si de alguna manera con algunas palabras clave su emprendimiento sale primero en la lista, eso es una ventaja competitiva. Y vamos a ver de alguna manera algunos casos prácticos. Vamos a tomarnos un pequeño break de 10 minutos, pero a la vuelta vamos a ver cómo bajamos de alguna manera esta metodología del Canvas a casos prácticos y qué es exactamente lo que esperamos hacer con ustedes durante esta misma sesión. Eso, gracias.